Saludos, ¿cómo están? Mi nombre es María, como ya le hicieron notificación. Para mí es un placer y un honor estar hoy con ustedes en Santo Domingo, República Dominicana, aprendiendo cada día que el Señor dominicano tiene gran gracia a nivel espiritual y gran aporte tanto emocional para cualquier persona que pueda llegar a su país. De verdad que muchas gracias por ese espíritu tan bueno que tienen ustedes. Hoy vamos a tratar el tema de la atención de enfermería en paciente crítico, donde tenemos que tener en cuenta qué es una teoría, qué es un modelo a seguir para poder llevar a cabo un proceso de atención de enfermería que nos va a erradicar en su cumplimiento de etapas lo que es un plan de atención de enfermería para llevar un autocuidado eficaz y eficiente al paciente. Los modelos de atención y teorías de la enfermería pretenden describir, examinar y establecer los fenómenos que conforman la práctica de la enfermería en general. ¿Qué es una teoría? Es un ámbito a seguir. ¿Y qué es un modelo? Es la implementación de la teoría en su entorno. Se asume por la disciplina que para poder determinar que existe una teoría de enfermería, esta debe contener los elementos del metaparadigma. ¿Qué hace un metaparadigma? Toma o identifica todos los fenómenos que conforman la práctica de una ciencia para poderlo llevar a una disciplina. Eso es lo que hace un metaparadigma. A nivel de enfermería, nosotros como metaparadigma vamos a sustentar lo que es la persona como ser, el enfermero, el entorno y el autocuidado que éste da. Y para nombrar las teorías y los modelos, empezamos con la señora Florencia Nightingale, nuestra madre, como lo afianzaba el anterior ponente. Ella crea la teoría del entorno, en donde tiene una tendencia naturalista. Tenemos también la tendencia de suplencia o ayuda, que nos la fundamenta la señora Virginia Henderson, donde nos define enfermería como un concepto fundamental. Y tenemos a la señora Dorothea Oren, que hace la teoría general de la enfermería. Tenemos la tendencia de interrelación, que nos la facilita Hildebrand Pepperau con su modelo de relaciones de adaptación, Calista Roy con modelo, Hildebrand Pepperau identifica el modelo de relaciones interpersonales, Calista Roy el modelo de adaptación y Monge-King, teoría del logro de metas. En la historia de los cuidados críticos tenemos también a Florencia Nightingale como figura principal. Ella en 1854, cuando parte a la guerra de Crimea, hace el primer sistema de clasificación de paciente crítico, en donde ella identifica los pacientes que están mayormente o tienen mayor nivel de gravedad, es decir, los pacientes que tienen más sistemas comprometidos o mayor tipo de heridas, a los pacientes que tienen menos heridas. Esto permitió dar un mayor autocuidado al paciente y reducir de un 40% de mortalidad en esta batalla hasta un 2%. A nivel de los cuidados intensivos, nuestra teorista principales son Dorothea Oren y Virginia Henderson. ¿Qué plantea Virginia Henderson? El individuo sano o enfermo es un todo completo que presenta 14 necesidades fundamentales y el rol de la enfermería consiste en ayudar a recuperar a este ser y establecerlo en la sociedad como un ser holístico. Es decir, que por medio del autocuidado yo voy a llegar a que mi paciente vuelva a establecerse tanto a nivel familiar, emocional, a nivel de comunidad y a nivel laboral. ¿Qué es de destacar aquí? Que ella implementa el paradigma de la integración, situándose dentro de la escuela de necesidades. Ella se fija mucho en las necesidades en las 5 necesidades que plantea Maslow, desde la etapa fisiológica hasta la autorrealización, pero ella las fundamenta en 14 necesidades más y las vamos a conocer.
Aquí las podemos ver. Tenemos las 14 necesidades. Si observamos la imagen, va desde la parte pulmonar hasta la parte de aprender a descubrir o satisfacer curiosidades. La primera es respirar normalmente. La segunda es comer y beber de forma adecuada. La tercera es eliminar los desechos corporales a través de la orina, a través de la evacuación. Moverse y mantenerse en una postura adecuada. Esto va a desencadenar la valoración a nivel del tono muscular, de la movilidad de la persona. Identifica también que el paciente no tenga ningún tipo de hemiparexia, paraplegia, que no esté el sistema comprometido, el musculoesquelético como tal. Dormir y descansar, elegir la ropa adecuada, mantener la temperatura corporal. Esto ya va en los regrones de hipotermia e hipertermia. Mantener la higiene corporal. Ya nos explicaban que el aseo corporal es demasiado importante para tener una buena calidad de vida. Evitar los peligros del entorno. Esto va referente al juicio clínico que nosotros tenemos, al insight positivo y al insight negativo. Comunicarse con los otros. Actuar con arreglo a la propia fe. Esto es muy importante. Recordemos que nosotros como personal de enfermería debemos de respetar la parte religiosa del individuo. Yo he tenido muchas oportunidades cuando ejerzo la carrera de tener a los señores testigos de Jehová y hay mucha desacuerdo en la administración del hemoderivado como tal para poder mejorar la calidad de vida del paciente. Y es deliberativo porque nosotros como juicio científico no estamos de acuerdo con eso, pero a nivel espiritual debemos de respetarlo porque hay un Dios que yo he aprendido en la unidad que me calla la boca, porque Él levanta al que uno cree que va a morir. Actuar con arreglo a la propia fe, trabajar para sentirse realizado, la autorrealización. El que es feliz en algo, sígalo. Por lo menos a mí me encanta mi profesión y a nivel de cuidados intensivos me he determinado que cada día tengo mayores conocimientos que me hacen crecer más y me hacen amar más mi carrera. Participar en diversas formas de entretenimiento, muchachos y señores. El bailar, el sonreír, el gritar, el decir lo que sentimos, eso nos nutre. No callemos lo que sentimos, eso nos enferma, trae al Señor cáncer. Aprender a descubrir o satisfacer la curiosidad. No se queden con el que lo pude hacer. Háganlo o inténtenlo. Dorotea Oren, teoría de autocuidado, actividad aprendida por los individuos orientada hacia un objetivo, dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno. Aquí ya aparece la persona, ya aparece la parte familiar, ya aparece el entorno como medio en el que se desarrolla el paciente o el individuo. También cabe destacar para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar. Todas las actividades físicas que nosotros realicemos deben de estar en pie de que sea un beneficio para nosotros. Y aquí fundamentamos a Dorotea Oren. Tenemos a la persona como ser que se autocuida, tenemos al entorno, que es el ambiente donde se desarrolla, tenemos la salud, que es el bienestar gracias al autocuidado que nosotros proporcionamos como enfermeros y ayudar, y nuestro rol fundamental como enfermeras o enfermeros es ayudar en los autocuidados. Y aquí se plantea el metaparadigma o campo de estudio a nivel de los cuidados críticos o a nivel de las unidades de cuidados intensivos, en donde tenemos a la persona, que es el paciente crítico, tenemos el entorno, que es la unidad de cuidados intensivos, tenemos a la enfermera profesional de la unidad, la cual va a fundamentar los cuidados, y tenemos los cuidados, que es el medio que nos va a ayudar a facilitar la salud del individuo.
Para ello vamos a empezar a desglosar. Tenemos el paciente crítico como persona. ¿Y qué es el paciente crítico? Es aquel que se encuentra en una situación de inestabilidad fisiológica, es decir, que a nivel hemodinámico él está comprometido o a nivel de sistemas lo está también, en la cual pequeños o grandes cambios pueden conllevar a un deterioro global o a la muerte inminente. Por lo menos si tenemos un paciente con acidosis metabólica o vamos a ponerlo más grave, un paciente con acidosis mixta, tenemos comprometido la parte cardiovascular, respiratoria y hemodinámica. Si yo no corrijo esa acidosis mixta a través de administración de fluidoterapia, volemia, bicarbonato o la protección de la oxigenoterapia a través de la ventilación mecánica, este paciente va a tener un paro cardiorrespiratorio que lo va a llevar a una muerte inminente si no se aplica de forma adecuada un RCP avanzado. Requiere tratamiento especial no convencional con alta calidad científica y evidencia clínica, esto de alta calidad. Nosotros como profesionales de las unidades de cuidados intensivos debemos educarnos de forma continua, porque hay muchas actualizaciones, sobre todo a nivel hemodinámico y a nivel de ventilación mecánica. Pueden ameritar procedimientos urgentes, emergentes, como empleo de drogas vasoactivas o técnicas especiales. Ejemplo, mi paciente está en acidosis metabólica, lo estoy compensando con bicarbonato y ringerlatato, pero tiene disminución del gasto cardíaco y él amerita una amina para aumentar esa presión arterial, que nuestra señora aorta trabaje y me produzca mejor con los ventrículos, la diástole y la sístole, y aumente ese gasto cardíaco. Entonces aparece la colocación de drogas vasoactivas como la dopamina, como la noradrenalina, y en tal caso la aplicación de una droga de contractibilidad como es la dobutamina. Y como técnicas especiales podemos tener la intubación endotraqueal, la colocación de una vía central, la colocación de una línea arterial, dependiendo del tipo de urgencia médica que presente el paciente, se va a hacer el procedimiento ya sea no invasivo o invasivo sobre él. Entonces nos dice, el paciente crítico denota una situación que amenaza su vida. Puede instalarse de manera aguda, un trauma lo puede llevar a ser crítico, que es originado por un politraumatismo, un proceso infeccioso. Aquí hay un ejemplo de una peritonitis fecal, pero también podemos decir una insuficiencia respiratoria aguda ocasionada por un proceso infeccioso, un evento cardiovascular, ya sea dado por un infarto al miocardio, una ruptura de un aneurisma tanto cerebral o un aneurisma abdominal, o evolución de una patología crónica como insuficiencia renal crónica, una diabetes mellitus tipo 1, por ejemplo, que me puede llevar a una cetoacidosis diabética, una EPOD y una EPID. ¿Es necesario establecer criterios para admitir pacientes a la UCI? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Muy bien, Manauri. Entonces vamos a conocer el por qué. Dice que el criterio de ingreso a UCI para un paciente crítico, por norma general, los pacientes admitidos a UCI deben ser agudos graves o críticos con posibilidad de recuperarse. Es decir, que los pacientes que no puedan llegar a tener capacidad de recuperarse, muchas veces entran a las unidades de cuidados intensivos a tener mejor calidad de ida. Nosotros podemos aportar en las unidades de cuidados intensivos calidad de ida. Ejemplo, si yo tengo un paciente con un MT a nivel pulmonar, yo puedo aplicarle oxigenoterapia acorde a su enfermedad, pero no me lo llevaría a tener aportación de ventilación mecánica, porque no está sujeto a ese tipo de procedimiento. ¿Qué hay que tener en cuenta? Dos consideraciones importantes. Existen dos condiciones en que el manejo de la UCI no ofrece beneficios sobre el cuidado convencional: demasiado bien para beneficiarse o demasiado enfermo para beneficiarse. Demasiado bien son pacientes, por ejemplo, que salen de un postoperatorio inmediato de una colicectomía
y el paciente tiene una edad avanzada de 78 años de edad y pasa a la unidad, es porque es el papá de un amigo mío. Y el demasiado enfermo para beneficiarse, el señor con inmunosuprimido, con una etapa de SIDA ya por su virus de VIH, que inminentemente va a morir, sea ya en su hogar, en una sala de hospitalización. Es demasiado enfermo para que se beneficie de un tratamiento en una unidad de cuidados intensivos. Y ustedes dirán el por qué. No es porque uno sea malo, sino que en ese lugar se utilizan instrumentos y el personal de enfermería es fundamentalmente desgastado por un paciente que está en ese tipo de etapa. Entonces, los modelos de criterio de admisión son importantes. Tenemos el modelo de priorización, tenemos el modelo por diagnóstico y el modelo por parámetros objetivos. Vámonos primero a definir el modelo de priorización. En el modelo de priorización nos establece 4 niveles de prioridad, desde el 1 al 4, en donde los más beneficiados son prioridad 1, que son pacientes que tienen más oportunidad de sobrevivir, de vivir. Y los que no lo harán al ingreso a UCI son prioridad 4, es decir, que van a morir porque van a morir. Entonces, la prioridad 1. En la prioridad 1 vemos pacientes inestables que necesitan una monitorización y o tratamiento que no puede ser provisto fuera de la UCI. Ejemplo, es un paciente que necesita la proporción de una ventilación no invasiva a través de un CPAP por medio de un ventilador BiPAP. Es un paciente que necesita la administración de electrolitos, como el sulfato de magnesio, el cloruro de sodio, que son tan delicados su administración, debido a que pueden generar arritmias cardíacas si se hace una mala administración de ellos. También son pacientes que requieren la intubación endotraqueal y pueden llegar a una ventilación mecánica protectiva y la colocación de drogas vasoactivas. Pacientes con SHOT y postoperatorio o insuficiencia respiratoria aguda, que son pacientes que pueden llegar con un tratamiento oportuno a mejorar. Tenemos la prioridad 2, que son pacientes que requieren un monitoreo intenso y pueden llegar a requerir intervención inmediata. Pacientes con condiciones comórbidas previas que desarrollan eventos agudos. Aquí ya vemos a la llamada falla orgánica, que es cuando están comprometidos 2 sistemas de nuestro organismo. Ejemplo, cardiovascular con respiratorio. Aquí tenemos un ejemplo de un anciano con secuela de ACV que requiere una cirugía y resulta que en la cirugía hizo por su gasto cardíaco disminuido y su fracción de eyección de cinzo de 35, de 40%, hizo un evento cardiovascular y tuvo que ir a la unidad de cuidados intensivos para tener estabilidad a nivel de una droga de contractibilidad y tener manejo de oxigenoterapia, o puede hacer que por esa inestabilidad cardiovascular haga un shock cardiogénico y pueda caer en ventilación mecánica protectiva. En la prioridad 3 son pacientes inestables, clínicamente enfermos por una enfermedad aguda, pero que asociada a enfermedad de base o de fondo tienen mínima posibilidad de recuperación y beneficio en el tratamiento de UCI. ¿Qué sucede con estos pacientes? Que se les aporta el tratamiento, se les hace manejo del dolor, se les hace acompañamiento, pero a estos pacientes no se les dará medidas extraordinarias de soporte, como RCP, intubación endotraqueal, ventiloterapia a través de ventilación mecánica, hemodiálisis y medicación de alto costo, como son los vasoactivos. El grado 4 son pacientes que generalmente no son apropiados para la unidad o para admitir a la UCI. Aquí el intensivista tiene la última decisión, debido a que la admisión debe ser individualizada bajo circunstancias inusuales, bajo la supervisión del médico tratante, intensivista o jefe de la UCI. Ellos son los que tienen la decisión de que ese paciente ingrese a la unidad.
Ahora, un modelo diagnóstico ya es cuando hacemos la valoración por sistemas, desde el neurológico hasta el hematopoyético, y determinamos que el sistema afectado, ejemplo aquí, determino el sistema cardiovascular. El paciente puede tener un infarto agudo al miocardio, un shock cardiogénico, una arritmia compleja que requiere monitoreo continuo o intervención, emergencias hipertensivas, angina inestable con inestabilidad hemodinámica, paro cardíaco reanimado, aneurisma disecante de la aorta y bloqueo AV completo o otro que requiere marcapaso. Aquí ya hay un diagnóstico como tal establecido, ya hay una patología fundamentada. En el modelo de parámetros objetivos, nosotros tenemos ya la parte hemodinámica establecida, tenemos las constantes vitales como parámetros fundamentales de un diagnóstico, como es la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica. Para nosotros es fundamental la presión arterial media, la presión arterial diastólica, la frecuencia respiratoria, que son parámetros vitales. A nivel imagenológico tenemos la facilidad de realizar un diagnóstico médico a través de lo que la resonancia magnética, la tomografía computarizada, un Doppler, una sonografía, una rayos X que nos dan un diagnóstico. Ejemplo, una tomografía de cráneo nos daría la facilidad de diagnosticar una hemorragia cerebrovascular, una contusión, una hemorragia subaracnoidea con alteración de la conciencia o focalidad neurológica. A nivel gastrointestinal tenemos ruptura de vísceras, vejiga, hígado, varices exofágico, útero con inestabilidad circulatoria, aneurisma disecante de la aorta. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cómo valorar estos pacientes? Y estos pacientes, el paciente crítico tiene la fase 1 y la fase 2 para la valoración. En la fase 1 está el mire, escucha y sienta, en donde nosotros vamos a tener en cuenta la vía aérea, la respiración a través de la cuantificación o la colocación de monitorización para poder ver la onda de ella. La oxigenación, que la podemos valorar a nivel de la gasometría arterial por medio de la presión parcial de oxígeno, y la saturación de oxígeno que nos aporta el señor oxímetro de pulso, la circulación y el nivel de conciencia que nos los determina el señor Glasgow. Fisiología básica nos los permite identificar a nivel de los signos vitales, los gases arteriales, los electrolitos, la glicemia y el lactato. Este es muy valorado en pacientes con cetoacidosis diabética. Tratamiento, asegurar vía aérea a través de la colocación de un bajo flujo o un alto flujo. Los bajos flujos son las cánulas nasales, las máscaras reservorio. Los altos flujos ya pueden ser una Venturi o la colocación de una T de aire con un soporte de oxígeno húmedo. También la administración de fluidos, esto es para ayudar a la parte de hemodinámica a través de aumentar la volemia. En la fase 2 tenemos la revisión ordenada por sistema. Recuerden que nosotros en la unidad de cuidados intensivos al paciente crítico no se le valora de forma cefalocaudal, se le valora por sistema, neurológico, respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal, geniturinario, musculoesquelético, tegumentario, hematopoyético y metabólico. Son los sistemas que nosotros tomamos ahí en cuenta. Tenemos la evaluación complementaria, en donde ya hay una analítica sustentada, pero ya es por una orden médica. Tenemos la realización de estudios especiales a nivel como es el TAT, un EKG, un rayos X. El tratamiento, aquí ya hay cumplimiento del tratamiento, hay administración de tratamiento de sostén y considerar escenarios de atención. Eso ya lo determina la parte médica, pero nosotros como personal de enfermería hacemos el cumplimiento de ellas. Cuando se tiene una razón científica para cada uno de esos tipos de procedimientos. Entonces, para que el paciente crítico se fundamente y nosotros poder aportar esos cuidados o el autocuidado a ellos, nosotros debemos tener la creación de un área específica para atenderlos a ellos, y establece un gran compromiso para el profesional de enfermería que elabora en ella. Y aquí, ¿qué podemos observar?
una unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Ella está acompañada de su cama y sus demás medios tecnológicos que me permiten la aportación del cuidado. Aquí la única diferencia es que es una UCI abierta, no hay privacidad en la realización de procedimientos, y si tengo dos pacientes, ejemplo, un infarto del miocardio aquí y aquí tengo un postoperatorio inmediato de una colecistectomía complicado, este va a ver lo que este va a ver. Entonces eso puede desencadenar que si el infarto al miocardio me entra a mí en paro cardíaco, ¿cómo va a estar el segundo paciente? Empieza, me voy a morir, taquicárdico, presión arterial elevada, y uno no sabe si correr para el segundo o correr para el primero. Tuve un caso en el que se murió el segundo paciente y el que cayó en paro, el primero salió y el segundo no. Entonces vamos a definir la unidad de cuidados intensivos. Ella es también conocida como área de recepción y tratamiento del paciente crítico. A nivel de diferentes países latinoamericanos o a nivel mundial, también es conocida como unidad de vigilancia intensiva, UVI, centro de tratamiento intensivo, CETI, y unidad de terapia intensiva, UTI. Ahí su definición más certera sería que es una instalación especial dentro de un área hospitalaria que proporciona medicina intensiva a pacientes en condiciones críticas de salud que ameritan cuidados integrales y de alta complejidad. Si ustedes ven la diferencia de esta UCI con la otra, ¿qué pueden observar? Dígame. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa pueden observar? Hay más privacidad, está mayormente equipada, el ventilador mecánico es más actualizado. Esto es un Maquet Servo, se puede dar ventilación inteligente con él, mientras que con el otro anterior no. Se respeta lo del cubículo. Si ustedes ven ahí, los pisos no están, no hay nada que pueda obstaculizarlo como tal. Más espacio para la movilización. Recuerde que nosotros cuando realizamos un RCP avanzado, nosotros necesitamos espacio, porque deben de haber 4 personas, ¿verdad? El que dirige el RCP, el señor que me va a dar la compresión, el señor que me va a circular y el señor que me va a proteger la vía aérea si no está todavía intubado el paciente. En tal caso que el paciente esté intubado, la ventilación mecánica protectiva la iniciamos y no hay necesidad del que me cuide la parte de la oxigenoterapia. Recuerden que cuando realizamos el RCP avanzado, la persona que comprime después de los 2 minutos debe de ser sustituida, ¿verdad? Y hacer un algoritmo en forma de reloj. El que ya comprimió pasa a circular. El que ya comprimió pasa a circular, el que circuló y descansó pasa a comprimir, ¿verdad? Entonces, la organización de la unidad de cuidados intensivos me fundamenta aspectos funcionales como es la organización con áreas principales. Tenemos a la señora área administrativa que no puede faltar, porque si es un ente privado ellos se encargan de cobrar todo. En el área administrativo tenemos al jefe de la unidad, tenemos a la licenciada jefe de enfermería, la cual nos modula a todo el personal de enfermería como gerente administrativo. Tenemos el área de espera al público, que es muy fundamental, en donde los familiares lamentablemente esperan afuera muchas veces sin poder entrar a la unidad a ver a sus familiares, dependiendo por los tipos de procedimientos a seguir cuando la UCI es polivalente. En el área clínica ya está fundamentado lo que es el cubículo como tal, el estar de enfermería, en donde nosotros prestamos los cuidados al paciente y está el paciente. Está el área de apoyo clínico, que es donde nosotros tenemos los depósitos, la faena limpia, la faena sucia. Tenemos el área de residencia médica y personal, que es donde debería descansar el personal médico y de enfermería, pero en muchos
en muchas unidades de cuidados intensivos por su mala estructuración. No contamos con eso ahí. Yo soy una persona determinada de que el personal de la unidad de cuidados intensivos no sale de la unidad si solamente se presenta un código azul, es que él va a salir. Mientras tanto, no. Tampoco circula fuera de la unidad. Es decir, cuando he sido gerente de la unidad de cuidados intensivos con mi personal, yo les enseño que una bata blanca no protege al uniforme. Que una bata blanca no quiere decir que lo que está bajo mi pijama, cuando yo vaya a circular por hospitalización, por la emergencia o a banco de sangre donde yo me vaya a movilizar, no quiere decir que ella me protege. Porque el personal de enfermería en la unidad de paciente crítico lleva y trae. Yo saqué una pseudomonas de la unidad de cuidados intensivos y la llevé por toda hospitalización. Y llegué de hospitalización y me traje una clamidia, un estreptococcus y se lo llevé a la unidad de cuidados intensivos. Y cuando hacen los cultivos de la unidad llegan y dicen ¿qué pasó? También yo observo mucho que aquí al personal de enfermería, como en mi país, le encanta pasear con el uniforme en los centros comerciales, en los centros, en los supermercados. Miren muchachos, entre menos, o señores o colegas, entre menos sepa la gente que nosotros somos personal médico es mejor. Y metámonos en la cabeza que el uniforme no nos hace como profesionales. El uniforme es portador, el uniforme también lleva y también mata. Tuve una compañera que le llevó pseudomonas a su hijo a su casa y su hijo casi muere. Lo tuvimos hospitalizado 28 días en la unidad de cuidados intensivos, 15 intubados. El niño tuvo una traqueotomía porque se inestabilizó, hizo falla multiorgánica, pero sobrevivió con la gracia de Dios. Entonces, dejemos de utilizar ese uniforme fuera de la casa y recordemos que lo que se queda dentro de la UCI es de la UCI, no debe de salir. Aquí observamos a la UCI, vemos el personal como tal, tanto médico como de enfermería. Vemos al señor carro de paro que tampoco puede faltar. Y aquí vemos, bueno, no se puede observar muy bien la imagen, pero esto es una UCI polivalente en donde tenemos todo complementado, lo que es la parte de rayos X, la parte de hemodiálisis, tenemos toda la base de depósito, todo es aéreo. ¿Por qué todo es aéreo? Actualmente las UCI inteligentes manejan todo aéreo, ya nada está en la pared. Como uno veía esas tomas en la pared y todo cuadriculado, ya no. Ya es todo aéreo con filtros EPA que me fundamentan a mí una mejor esterilización de la unidad. Entonces, la unidad de cuidados intensivos, como características de planta física, permite la observación directa de los pacientes como parte de la función de monitoreo. Actualmente, es decir, que si yo este es mi estar de enfermería y yo tengo una UCI lineal o una UCI central o una UCI circular, mi stand de enfermería siempre tiene que estar visible hacia todos, ¿verdad? No solamente yo voy a estar observando el cubículo 1, el cubículo 2 y acontece que el 3 no lo puedo mirar, pero actualmente nosotros contamos con la señora telemetría, que es un monitor que va conectado en forma en serie con los monitores que tenemos en la unidad y podemos observar todos los parámetros. ¿Qué sucede? Que el personal de la unidad de cuidados intensivos es mañoso, le encanta apagar las alarmas de los monitores, porque no le gusta el LUD-DU, el pi, pi. Y si ustedes se ponen a escuchar ese ruido lo que dice es LUD, DU, LUD, DU, LUD, LAT, LUD, LAT. Esos son los sonidos de nuestras válvulas cardíacas, tricúspide y mitral. El que yo, ya por la experiencia en la unidad, no necesito estar viendo el monitor, yo nada más me siento a comer y escucho. Si yo estoy escuchando el LUD, LAT,
tengo un ritmo sinusal. Ahora, si yo estoy escuchando lut, lut, lat, yo tengo un bloqueo en rama. Si yo escucho lut, lat, es pi, 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 eso es una taquicardia sinusal. Ahora, si yo escucho un lut, lat, eso es una fibrilación auricular. Ahora, si aparece el pi, corra, RCP. Facilitar la vigilancia de los monitores con variables fisiológicas. Eso no es mentira, eso es así. Escúchenlo. Permitir la realización de intervenciones terapéuticas y de rutina de emergencia. La intubación. Para nosotros no estar corriendo en la unidad de cuidados intensivos y dar una mejor calidad de cuidado a este tipo de pacientes, armemos los protocolos de forma organizada. Mi protocolo para vía central, mi protocolo para traqueostomía, para intubación, para sedación, verificar el ventilador mecánico. Esas son funciones fundamentales de nosotros como personal de enfermería y del médico exigirlas. Y cuando nosotros somos supervisoras a nivel de la unidad de cuidados intensivos, ser bastante, como le dicen ustedes, cuando es muy disciplinaria la persona, cuando molesta mucho. Estricto. No, pero en lo coloquial. Jodona, esa es. Sean jodones. Aquí donde dice la facilitación de obtención del diagnóstico es a través de las máquinas de gases arteriales. Una máquina de gases arteriales debe de estar siempre en la unidad, porque debe de ser un diagnóstico rápido y oportuno. Los números de camas. Las recomendaciones internacionales refieren que las unidades de cuidados intensivos ideales aquellas que contienen entre 8 y 12 camas. Y para cada cama debe de haber 2 enfermeras. Pero lamentablemente, nosotros, como somos utility y nosotros somos superhéroes, o como yo digo, Dios nos da a veces tanto que uno procede, por una enfermera le colocan hasta 3 pacientes. Pero nosotros tenemos base científica, señores, para discutir eso. Tenemos el TIMS de enfermería, el TIMS 28, que es una herramienta que me permite a mí clasificar al paciente según el autocuidado que necesita. Está la clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, igual que en la valoración del criterio por gravedad. Y él me determina si la enfermera, si el paciente, cuántas enfermeras tiene que tener. Un paciente grado 4 o clase 4 debe de tener 2 o 3 enfermeras, porque ese paciente me va a tener a mí ventilación mecánica, vasoactivos, línea arterial, línea central, invasión con un Swan-Hahn. Van a ser muchos invasivos que yo voy a tener que manejar, y una sola enfermera a veces no es superhéroe. También nos cansamos, y más cuando tenemos trabajos así. Ojalá nosotros ganáramos lo mejor, ¿verdad? Con todo lo que nosotros aportamos, pero la ganancia es Dios. La OMS recomienda que los hospitales con un nivel grado 3, grado 4 y grado 5 deben tener de un 10 al 15 de camas de UCI con base total a su capacidad. Es decir, que si el hospital es grande, debe de contener el número de camas para yo poder dar el autocuidado y que el paciente no sea referido a otro centro. Aquí tenemos la distribución espacial en la UCI. El modelo más utilizado es una UCI central. Aquí en la central estamos nosotros como personal de enfermería y aquí tenemos a nuestros señores cubículos. Entonces, el equipamiento de la unidad de paciente crítico para el cuidado del paciente se utiliza una concentración importante de equipos, materiales y elementos de alta tecnología. Estas son herramientas que permitirán agilizar el cuidado en forma segura y precisa. Vamos a verlo. Aquí tenemos un monitor multiparámetros, el G, que me permite a mí tener en cuenta las monitorizaciones de presiones invasivas y no invasivas. ¿Cuál es un monitoreo no invasivo?
la lectura a nivel de los latiguillos, de frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco, de la saturación de oxígeno a nivel del oxímetro, del EFIMO, que me permite ver la presión arterial no invasiva, pero tenemos también la facilidad de tener la presión, la monitorización invasiva, que es dada a nivel de una línea arterial, de la lectura del Swan-Hans, de la cantidad de presión parcial de CO2 que puede haber a nivel del pulmón del paciente. También me permite cuantificar la presión intracraneal y la presión intraabdominal a través de un cable de interfaz. Hemos patentado el modo ACB, que es el modo inteligente, en donde solamente él determina la capacidad que necesita el pulmón de los parámetros específicos para poder ventilar al paciente. Tenemos a las señoras bombas de infusión que permiten la administración de fluidoterapia y tratamiento por vía endovenosa a través de infusiones parenterales a pacientes que por su condición así lo requieran. Bueno, estos son 3 modelos, Talterume, Hospira y esta es Acena. Aquí ustedes utilizan más la Baster, ¿verdad? La Baster doble vía o 3 vías. Es mejor porque no ocupa tanto espacio en el cubículo. Tenemos el equipo de reanimación, que es muy importante conocer. Está el señor Mindray. Este es un desfibrilador, modo bifásico y modo monofásico. ¿Por qué es bifásico y monofásico? Porque me permite manejar Joule desde 30 hasta 350 Joule. Me permite a mí graduar. Mientras que si yo tengo un solo desfibrilador monofásico, me va a permitir graduar solamente desde 150 hasta 300 Joule. Tenemos al señor DEA, que solamente es un desfibrilador automatizado que me va a permitir solamente desfibrilar. No me va a permitir a mí cardiovertir como me hace la función el Mindray. Tenemos el monitor cardíaco portátil, que es esencial para el traslado del paciente crítico, al igual que debemos tener el carro de paro o el carrito rojo. ¿Cómo le dicen ustedes a esto? Carro de paro, también conocido como carro rojo, pero este es azul. Debe de estar compuesto con su desfibrilador, su bombona de oxígeno y su modo de aspiración. Y señores, que todo esto lo que hay aquí escrito esté aquí adentro, por favor. Porque eso, decimos carro de paro, entonces necesito adrenalina y no hay. Y resulta que acontece que según el algoritmo que tenemos de RCP avanzado, en una sistolia nosotros deberíamos aplicar adrenalina. Pero no les ha sucedido que cuando ustedes empiezan a contar la adrenalina, van 20, van 25, hasta 30. Porque dependiendo de cuánto dura la reanimación uno necesita de adrenalina y resulta que nada más hay 6. Y resulta que acontece que necesitamos morfina y no hay. Necesitamos bufidón y no hay. Y no hay, porque la farmacia no los debe. Peleen por esos medicamentos, porque recuerden que uno no sabe si es el familiar de uno que lo necesita para sobrevivir o uno mismo. Equipos de rayos X portátiles deben de estar en la unidad y el negatoscopio para la lectura de estos estudios. También tenemos aquí los tipos de laringoscopios. Tenemos al señor Washington, que es rama curva, y tenemos al señor Miller, que es rama recta, que es más utilizado a nivel pediátrico. Tenemos al señor ventilador mecánico no invasivo. Este es un BiPAP, que me permite a mí tener una presión IPAP y EPAP y sustentar al paciente a nivel de oxigenoterapia sin necesidad de llegar a tener que intubarlo. Es esencial en una unidad de cuidados intensivos. Además, este tipo de modelo de BiPAP me permite hacer a mí, trasladar a mi paciente como ventilador mecánico portátil. Tenemos que tener el electrocardiógrafo y la máquina de gases arteriales como tal. Él no me quiere a mí.
¿No? Ahora sí. En el recurso humano, para dar el cuidado al paciente crítico, tenemos que tener médico directo en la UCI, un adjunto en cada turno de guardia, es decir, que tenemos que tener un residente, la enfermera nunca, por más que esté muy preparada, debería estar sola, un enfermero o por cada uno o dos pacientes, personal administrativo y personal de camillero o de camarera, que aquí para ustedes sería la señora de higiene o cómo lo manejan ustedes, conserje. Este señor y este señor no salen de la unidad, ellos deben de ser de ahí, ellos no deberían de movilizarse. La camarera que limpia aquí en la UCI no debe salir a limpiar en quirófano, no debe salir a limpiar a la emergencia. Yo lo digo porque yo tenía a la señora allá, la señora Milagro, como yo le decía mi auxiliar de enfermería, porque en algunos turnos me tocaba quedarme a mí sola y cuando yo tenía a la señora Milagro y él tenía que montar una línea arterial o canalizarla, yo le decía, Milagro, búsqueme el key, Milagro, mónteme la mesa. Y ya como tienen tanto tiempo ahí, ellos trabajan en conjunto con uno. Además, uno siempre tiene que educar a su compañero. Uno no debe de quedarse solamente con el conocimiento. Recuerden que a quien yo no enseño ese día, por mala fe, me va a atender. ¿Sí, señor? Entonces, enfermería en cuidados críticos. El paciente en situación crítica es todo un conjunto de problemas que requiere de la atención digna, oportuna, especializada del equipo que lo atiende. Dentro de este equipo de salud está la enfermera en cuidados intensivos o en pacientes críticos, los cuales son la principal fuente de asistencia a los pacientes porque nosotros vivimos con el paciente. Nosotros convivimos con el paciente durante 24 horas, mañana, tarde y noche. Vemos todos y sentimos todo, ¿verdad? Entonces, la metodología utilizada para ofrecer estos cuidados deben de estar basados en los avances tecnológicos, en ética, en evidencia científica y nunca debemos perder la visión holística del cuidado. Porque, mire, si yo voy a canalizar a un paciente, debe de tener la razón científica del por qué lo voy a canalizar y dónde lo voy a canalizar. Ejemplo, una línea arterial solamente se puede canalizar a nivel de radial, cubital o axilar. Si yo la tomo a nivel humeral o braquial, yo voy a hacer una lesión y voy a necrosar la extremidad. Entonces eso va a tener razón científica. ¿Va a ser enfermería por evidencia fundamentada? No lo es. Entonces todo debe de tener el por qué lo hago, el cómo lo hago, para qué me sirve y por qué me sirve. Son preguntas que nosotros siempre nos tenemos que hacer cuando vamos a hacer un autocuidado. Y debemos nunca debemos perder la visión holística del cuidado. Entonces el profesional de enfermería es el profesional de enfermería el cual tiene como finalidad primordial proporcionar cuidados a pacientes en estado crítico que suponen la necesidad de soporte vital de forma eficiente, poniendo en práctica todas las herramientas y medios tecnológicos. Yo ya no concibo que un paciente en una unidad de cuidados intensivos entre en paro y la enfermera no sepa responder a ese paro o no sepa proteger la vía aérea de ese paciente viendo tantos medios tecnológicos para hacerlo como una máscara laringea. Nosotros no tenemos que intubar al paciente, pero en un momento de salvar la vida, sí podemos hacerlo. Y no necesariamente con un tubo endotraqueal, sino con una máscara laringea. Cualquiera intuba con eso realmente. Entonces nosotros como rol de enfermería tenemos funciones docentes, investigación, de administración y de educación. Y son importantes. En el cuidado del paciente crítico nosotros tenemos que ser docentes. ¿En qué sentido? Se desdoblan educación al paciente y educación al equipo. Yo como jefe de la unidad de cuidados intensivos tengo que preocuparme porque mi personal aprenda. No solamente porque yo soy la jefe voy a saber y cuando no esté la jefe, entonces el personal no va a servir.
Entonces, si nosotros somos como jefe, yo siempre cambio ese tipo de palabra. A mí me gusta ser más líder que jefe. El líder trabaja en equipo, el jefe lo que hace es sentarse, lucir el uniforme y mandar. A mí me decían cuando yo era jefe de enfermería, porque a mis 23 años me tocó tomar una jefatura de enfermería, y el gerente de la empresa, de la clínica, me decía, pero María, ¿por qué tú vas a cambiar camas si tú eres la jefe de ellos? Y yo le decía, porque cuando yo necesito de mis subalternos, ellos están para mí. Y si yo tengo a uno hoy que me faltó y necesita cambiar cama, yo me voy y me coloco a cambiar cama. Porque eso me hace que me respeten, me hace crear un equipo de trabajo y que cuando yo realmente necesite de ellos se fundamenten hacia mí. Y lo logré. En la parte investigadora es fundamental. Nosotros nos tenemos que preocupar todos los días en investigar. Nosotros no podemos nada más escuchar que el médico diga, no, el paciente está en acidosis respiratoria. Entonces yo tengo que saber que en la acidosis respiratoria tengo que compensar al señor CO2. Y en la acidosis respiratoria nosotros necesitamos, hay más hiperventilación. Entonces, ¿qué digo yo? ¿Será que la frecuencia respiratoria por el ventilador mecánico la aumento o será que la disminuyo? ¿O por qué el médico la aumenta? ¿Será que va a barrer el CO2 o no lo va a barrer? Todas esas cosas nosotros las tenemos que saber. En la parte administradora es ya la gerencia de recursos humanos como tal. Tenemos que tener la asistencia, se dan el 100% de los enfermeros de cuidado del paciente crítico. El conocimiento científico está basado en el proceso de enfermería. ¿Qué es el proceso de enfermería? Es un método científico sistematizado en donde se utilizan todas las herramientas para dar un plan de cuidado. Se cumple una parte de fases como es la valoración, la planificación, la valoración, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación que me permiten a mí crear el plan de cuidado. Cabe destacar que en el plan de cuidados actualmente nosotros tenemos a la NANDA NIT-NOT que nos facilita todo lo que es la aplicación del cuidado. Ejemplo, para una termorregulación ineficaz, ejemplo, el paciente tiene hipertermia. Él ya nos da la posibilidad de tener nosotros ese plan de cuidado. ¿Qué otra cosa podemos determinar ahí? La parte cognitiva, técnicas y relaciones interpersonales, los problemas reales o potenciales que son justificados por el diagnóstico médico. Y en el plan de cuidados es fundamental en la unidad de cuidados intensivos. Nosotros vigilamos la parte neurológica, vigilamos la parte hemodinámica, vigilamos la parte respiratoria, vigilamos la parte de eliminación a nivel del balance hídrico, vigilamos también la parte emocional. Nosotros somos, aparte de personal de enfermería, también psicólogos, aportamos a que el paciente ría o llore y sustentamos también a la familia, ¿verdad? El autocuidado es fundamental. Esto es... no me pasa ahí. Nosotros en la parte de valoración hacemos la valoración primaria y secundaria a través de los datos objetivos a los datos subjetivos. Aquí se plantea el diagnóstico de enfermería a través del diagnóstico NANDA, que tiene un relacionado con y un evidenciado por. Tenemos el plan de cuidado, como anteriormente se lo justificaba, que aquí nos dice el proceder de nosotros. Tenemos los cuidados de enfermería que son fundamentales. Recuerden que el autocuidado es dar atención. Aquí tenemos el cuidado desglosado, la prevención, el proceso de atención, el procedimiento y protocolos y los cuidados en situaciones específicas. ¿Y qué hace la enfermera? Cuidar a los pacientes con problemas fisiológicos, requieren de un procedimiento profundo para hacerlo y proporcionan una valoración evolutiva con reconocimiento. Y aquí está el protocolo de cuidado, que es el ingreso de la unidad de cuidados intensivos,
revisión del equipo y material necesario. Este es el desglose de todos los cuidados. Monitorización básica que la colocamos nosotros, ventilación mecánica que ya se la fundamenté, medicaciones y drogas vasoactivas, material necesario para este procedimiento y la información de paciente y familiar, en donde tenemos que determinar que cada cuidado es individualizado. Y como Florencia Nightingale lo decía, nosotros tenemos que saber el proceder de todo lo que hacemos. De verdad, muchas gracias y que Dios les bendiga el día.